En información internacional, bueno, esto es parte internacional y parte nacional, porque tiene que ver con el precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, y un pronunciamiento que hicieron un grupo de senadores en México sobre este tema. Yo tengo en la línea telefónica al senador Alejandro Encinas, quien pues forma parte de este grupo opuesto a la candidatura de Donald Trump. Señor senador, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Afortunadamente, muy bien. Bueno, acabamos de poner hace rato lo que dijo Miguel Barbosa. Sí. Y si bien conceptualmente, pues creo que poca gente puede estar en desacuerdo, sí me llama la atención que se haya hecho a título oficial como representantes del Senado, porque suena mucho a interferir en asuntos internos de Estados Unidos, ¿no? No, al contrario, estamos defendiendo un asunto que compete no solamente a la soberanía de su país, sino a los derechos de las mexicanas y los mexicanos residentes de los Estados Unidos. Este es un llamado no solamente como representantes populares, sino como ciudadanas y ciudadanos mexicanos. No puede ser ante la provocación, ante la senda de odios y de fobias contra los mexicanos del candidato del partido, este precandidato del Partido Republicano, que prácticamente le ha declarado la guerra a México y a los mexicanos, y que lamentablemente ha encontrado eco en muy amplios sectores de la sociedad de los Estados Unidos, en donde efectivamente ahí anida el huevo de la serpiente en este espíritu no solamente antimexicano, sino antimigrante, contra todos los la gente de México, de Centroamérica, de Sudamérica, que busca una oportunidad en este país. Y creo que este tipo de actitudes xenofóbicas deben enfrentarse con energía. No es un asunto que competa la campaña electoral en los Estados Unidos. Es un asunto que ofende a los mexicanos y en eso no podemos ser indiferentes. Pero si volteamos la tortilla, Alejandro, no quiero ni pensar cuál hubiera sido la reacción en México si el Senado de los Estados Unidos hace un pronunciamiento similar sobre uno de nuestros candidatos. Pues lo han hecho. Yo creo que en muchos casos políticos, senadores, diputados de los Estados Unidos se han referido no solamente a los procesos electorales, sino a candidatos en específicos, tanto en la campaña presidencial o incluso en algunas elecciones de carácter local. Yo creo que este no es un asunto de intromisión, pero además ningún candidato en nuestro país le ha declarado formalmente la guerra a los Estados Unidos, ni ha dicho que en caso de que no se pague la construcción de un bordo habrá prácticamente una declaratoria de guerra. Aquí ese es un asunto que nos compete a nosotros, y en este sentido hay un abismo de diferencia entre las posiciones que pueden haber asumido representantes populares de los Estados Unidos con lo que estamos haciendo hoy, más que nada llamando a la sociedad, a los mexicanos, a manifestarse, expresarse contra este tipo de agravios, insultos, ofensas, discriminación y desprecio. Es el profundo desprecio hacia nuestro país y hacia nuestros compatriotas, que puede alentar hasta la violencia, como lo hemos visto con muchos grupos armados en la frontera que se dedican a asesinar a migrantes mexicanos y latinoamericanos que intentan, en esta búsqueda de una mejor opción de vida, ingresar a los Estados Unidos. Creo que no es un asunto menor, porque está alentándose este odio racial que evidentemente puede derivar en actos de violencia contra los mexicanos en este país. Sin duda, y sin duda el tipo es un provocador, desde luego incita a la violencia. Bueno, su más reciente declaración es que si no lo eligen candidato del Partido Republicano habrá manifestaciones violentas, así lo dijo. Así es, efectivamente estamos ante una persona que lo lamentable no es su forma de pensar, o solamente su forma de pensar, es el eco que ha encontrado en amplios sectores de esta sociedad de los Estados Unidos, cuyo conservadurismo sin dudas está ahí arraigado, y que en cualquier momento pues puede florecer bajo una visión supuestamente patriótica, pues en un ambiente de odio racial contra los latinoamericanos y contra otras minorías en ese país. Estoy hablando con el senador Alejandro Encinas. Mira, mi inquietud a este respecto es que este asunto, en Estados Unidos hay
muchas fuerzas alineadas en contra de Donald Trump para que intentan pararlo, empezando por el gobierno, desde luego el Partido Demócrata, pero también muchos republicanos. Sí. Y temo, o por lo menos desconozco, la reacción que vaya a haber allá ante un pronunciamiento oficial del Senado mexicano, que puede ser considerado, pues, por lo menos, no muy diplomático, pues. Pues efectivamente, como no son diplomáticas las posiciones del señor Trump. Sí, pero él no es funcionario. Aquí estamos en una manifestación de la sociedad. No se trata solamente de la declaración que nosotros hemos asumido en nuestro carácter de senadores de la República, sino que las mexicanas, los mexicanos se manifiesten contra este tipo de cuestiones. Y eso ningún país puede impedirnos, No, claro. menos en defensa pues de los derechos de los mexicanos en el exterior y menos contra las ofensas en nuestro país. Eso de que si no que los mexicanos tendrán que construir y pagar el muro, y si no lo construyen y lo pagan va a haber guerra, pues merece una respuesta en donde no cabe la indiferencia de la Cancillería o del gobierno federal. Yo creo que ya son muchos los insultos, y esto también esperamos que lleve a reaccionar a la comunidad mexicana residente en los Estados Unidos para participar democráticamente en ese proceso y cerrar el paso a esta visión conservadora, fascista, que se está anidando en la sociedad norteamericana. Bueno, y los mexicanos allá dejaron muy clara su postura en Chicago, ¿no? ¿Viste todas las banderas que estaban ondeando ahí? Sin lugar a dudas, pero hace falta que esto se suceda en todos los Estados Unidos y que los mexicanos hagan valer su peso electoral. Yo creo que es momento de una definición muy importante de los mexicanos residentes en Estados Unidos frente a esos agravios que se están presentando. Sí, sobre todo de los ciudadanos, ¿no? Quienes ya tienen la ciudadanía y que sí pueden votar, pues... Sí, que tienen residencia y ciudadanía, ya muchos de ellos tienen el derecho a votar, y pues lamentablemente no lo han hecho de manera significativa en muchos de los procesos electorales. Y hoy, siendo quizá la principal minoría en los Estados Unidos, el peso electoral de los mexicanos es muy grande y podrían definir el resultado de la elección. Sí, fíjate que a mí me pasó cuando vivía yo allá, tenía residencia. Sí. Y algo me detuvo para buscar la ciudadanía. La verdad es que no quise porque, traigo muy adentro México, ¿no? Así es. Pero es momento en el que ese tipo de cosas hay que sopesarlas, porque el voto cuenta, ¿no? Y como para votar tienes que ser ciudadano, pues ahora sí que pues ni modo, ¿no? Afortunadamente en ese entonces no había doble nacionalidad, ahora sí la hay. Sí, yo creo que mucha de la gente que ya tiene derecho primero a obtener la nacionalidad norteamericana, manteniendo su nacionalidad en México, puede buscar ya empadronarse y participar en las elecciones. Pero también los residentes pues también tienen derechos, y ellos también son afectados por ese tipo de embestidas de odio. No, peor, ellos tienen que enfrentarlos. Ellos son el objeto fundamental de esta persona, así es que ellos también deben militar activamente en contra de estas posiciones. Muy bien. Senador, pues como siempre te agradezco mucho. ¿Qué te pareció lo que dijo el secretario de Gobernación allá? Bueno, yo creo que le falta más firmeza al gobierno mexicano en esta relación bilateral, que siempre ha sido muy difícil, no solamente, como se ha dicho en varias ocasiones, de vecinos distantes, sino de vecinos que cada vez nos vemos más alejados unos de otros. Yo creo que hay que reconstruir la relación con los Estados Unidos. Cuando la globalización debería haber provocado lo contrario, ¿no? Sí, porque todas las mercancías se pretenden liberar, menos la mercancía más importante, que es el trabajo, la que le da el valor a las mercancías. Y el asunto migratorio debe ser la parte fundamental de la redefinición de la economía en este proceso de globalización. Senador, muchas gracias, como siempre. Al contrario, gusto saludarte, Jorge, buen día. Igualmente, Alejandro Encinas, senador de la República y parte de este grupo de senadores que pues se pronunciaron en contra de la candidatura de Donald Trump, o de la precandidatura de Donald Trump, a través del hashtag México, o sea, MX contra Trump.